Queridos amigos, el día de hoy vamos a tomar el tema de la corrupción desde un análisis técnico, jurídico, constitucional y político. Las preguntas son: ¿qué es la corrupción? ¿Qué delitos conforman el tema de la corrupción? ¿Quién comete corrupción? ¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos y tutelados que afecta la corrupción? ¿Cuándo combatir la corrupción? ¿Quién combate la corrupción? El papel de la fiscalía, la función del juez y obviamente el abogado litigante, tanto para defender a los presuntos autores y cómplices, cuanto para acusar a quienes se presumen responsables de los delitos que se conocen como de corrupción. Pues bien, dentro del delito de corrupción se encuentran varios de ellos, pero fundamentalmente el peculado, la concusión, el cohecho, el enriquecimiento ilícito no justificado. Son los fundamentales. Cabe mencionar que este tipo de delitos que conforman la corrupción no prescriben, son imprescriptibles. ¿Cuál es la función de la fiscalía? La función de la fiscalía, al menos teóricamente, es perseguir de oficio toda noticia del crimen en cuanto tiene que ver a actos de corrupción, en forma inmediata, bajo los principios de objetividad, de oportunidad técnica y de investigación integral de la verdad, englobado en el principio de imparcialidad, es decir, sin influencias ni económicas, sin influencias políticas, sin influencias de ningún otro poder ejecutivo, legislativo o provenga de donde provenga. Eso en teoría. ¿Cuál es la actividad del juez? El juez tiene que velar, al igual que en todo proceso penal, por el debido proceso, por las garantías judiciales, por los derechos humanos del o de los procesados y, por supuesto, velar porque el proceso no vaya a convertir en nulidades procesales y posteriormente sea declarado nulo. ¿Cuál es la actividad del abogado en libre ejercicio profesional? Es la defensa, una defensa técnica, bien para demostrar ante los tribunales de justicia la inocencia, porque en el Ecuador se demuestra la inocencia, contradiciendo el que en materia penal debemos demostrar la culpabilidad. ¿Cuáles son los bienes jurídicos que afectan la corrupción en el país? Temas de corrupción significa, viene a la mente enseguida, es el robo a las arcas del Estado, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus modalidades, ya robándose dinero en efectivo, alterando precios en bienes muebles, en bienes inmuebles, haciendo inversiones con sobreprecios, más concretamente como lo que ha sucedido en esta época de crisis o de COVID-19, como se le ha llamado. Estos actos de corrupción afectan, por supuesto, al patrimonio de todos los ecuatorianos. Afectan al bien jurídico de la confianza ciudadana.
afectan al bien jurídico de la paz social. ¿O es que acaso no vemos la conmoción que causa el robo de dineros del Estado, de la sociedad, por parte de funcionarios? ¿Quiénes cometen el delito de peculado? Fundamentalmente, delitos de corrupción. Los empleados públicos y los funcionarios públicos. Los funcionarios son aquellos que tienen a su mando, ejercen poder, mando. Empleados son los de segunda categoría, tercera, cuarta, quinta categoría, los que reciben las órdenes de los superiores, si cabe el término, aquellos que tienen contrato con el Estado, aquellos que prestan servicios públicos, los funcionarios que han sido elegidos a través del voto popular, como son asambleístas, concejales, alcaldes, prefectos. Todos ellos son los sujetos que cometen delitos de corrupción. Indudablemente están aquellos políticos que han llegado al poder bajo alguna dignidad. Cometen delitos de corrupción. En este sentido, esa es la parte técnica. ¿Qué hacer frente a la corrupción? Fundamentalmente, entre las responsabilidades de los ciudadanos está combatir cualquier acto de corrupción. Eso lo escuchamos al presidente de la República. Eso lo escuchamos al vicepresidente. ¿Quién está llamada a ejercer esa función? Es la Fiscalía. Indudablemente, los abogados en libre ejercicio, cuando conocemos de algún acto de corrupción, deberíamos presentar alguna denuncia en la Fiscalía o a través de los ciudadanos que conozcan algún acto de corrupción, presentar las denuncias, como se lo ha venido haciendo en Santo Domingo, en otras ciudades, precisamente los actos de corrupción en los hospitales. Pues bien, el tema es la corrupción y la política. Yo le denominaría nuestra realidad en cuanto a los delitos relacionados con la corrupción. Lastimosamente, la realidad ecuatoriana, aparte del análisis técnico, la Fiscalía y parte de la Administración de Justicia es la mano del poder ejecutivo fundamentalmente. Es la mano de venganza de ciertos poderes, de unos contra otros, de correístas contra morenistas, de morenistas contra correístas, contra aquellos que cogobernaron con el actual presidente de la República. Lastimosamente, en estos actos de corrupción podemos ver la falta a los dos principios fundamentales, al de imparcialidad, al de independencia, que deben gozar las instituciones del Estado. Pero la práctica y la realidad es otra. La pregunta es, ahora mismo hay un expresidente de la República que está privado de la libertad, seguramente ya sale o ya salió por su avanzada edad, los derechos que le asisten por arresto domiciliario, precisamente le protege la ley y la Constitución. La pregunta, ¿por qué no se actuó en contra del hijo? En contra de los presuntos verdaderos autores. Se lo detiene, se lo priva de la libertad por un arma de fuego. Seguramente esa arma debe tener documentación. ¿Por qué no se lo hace por otro tipo de delito? ¿Ahí existe imparcialidad? No. Precisamente en los actos que se persiguen de corrupción se convierten en actos de circo, en actos de un show, pero de un mal show, de un mal circo, en donde los burlados somos todos los ecuatorianos. Apreciamos, por ejemplo,
para distraer la atención en contra de un prefecto, está muy bien. ¿Y los otros verdaderos y presuntos autores dónde están? ¿O cómplices? Acá en Quito, de la misma manera, se priva de la libertad a los empleados públicos. Me pregunto, ¿qué pasa con el señor Yunda, por ejemplo? Entiendo que tiene Alzheimer, porque todo se olvida. Los mismos colaboradores del caso Frecuencias le han colaborado en esta alcaldía, pero él no sabía nada. ¿Eso habla bien de la independencia, de la imparcialidad? Pues no. Me pregunto, ¿cuándo se va a investigar el caso de la compra del helicóptero de los bomberos al señor Yunda? ¿Cuándo se va a investigar el caso del 911, del caso Metro? Esos actos de corrupción son netamente políticos. Sirven para las futuras elecciones. Sirven para tapar los actos de corrupción de un gobierno central. Me pregunto, ¿está preso el señor Ángel Hoja? ¿Está preso el señor Paul Granda? ¿Están presos los Granda? ¿Están presos los colaboradores de este actual gobierno? Del caso INAPAPER. ¿Qué se dice? Eso significa total parcialización de ciertos entes que se supone deben perseguir la corrupción. Resulta que en este tipo de actos de corrupción hay comisioncitas o comisionados autonombrados por ahí que ellos han investigado mejor que la fiscalía. Ellos han dado nombres, han dado apellidos. ¿Y dónde están los grandes investigadores de los entes que corresponden perseguir la corrupción del país? Recientemente se eliminó una denominada subsecretaría anticorrupción del gobierno, que sirvió precisamente para tapar ciertos actos que se habían denunciado. No hicieron absolutamente nada. Entonces, actos de corrupción, delitos relacionados con la corrupción, se los observa, se los mira como actos de circo, actos de burla para el pueblo ecuatoriano. Pero no todos nos sentimos burlados. Los temas de la corrupción son los que reinan, han reinado actualmente. ¿Qué debemos hacer los abogados? Debemos presentar y seguir presentando, seguir insistiendo quejas, denuncias en contra de esos malos jueces, en contra de esos malos fiscales que se presentan las denuncias y no dan paso. Quedan dormidas en los escritorios de ciertas autoridades que les corresponde investigar, como el caso de las denuncias en contra del ministro de Cultura, en contra del que sigue siendo y dirigiendo SAICE. 8 o 9 denuncias y hasta la presente fecha no pasa absolutamente nada. ¿Seguirán blindados? Es la pregunta. Las torres más grandes se han caído. Los abogados debemos seguir en esa lucha constante contra la corrupción, en contra de los políticos fundamentalmente, en contra de los funcionarios públicos, de empleados públicos, de la salud, de la educación, de las universidades, de los entes públicos y entes privados. En todo lado está enquistada la corrupción. Aquellas corrupciones que se dan en las unidades de flagrancia, de tránsito, que todos sabemos. Presentemos las denuncias, combatamos la corrupción. Un granito de arena, poco a poco se forma un castillo de arena en el mar. Sigamos adelante, queridos compañeros, colegas, futuros abogados. No nos dejemos convencer por estos políticos que se han aprovechado antes y actualmente se siguen aprovechando de la política. Enviemos proyectos
presentemos quejas, denuncias, porque en base del artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, se han violentado y se siguen violentando el debido proceso, las garantías judiciales. Vamos hacia la mala administración de justicia, hacia el error judicial, en contra de los plazos razonables, múltiples nulidades. Pero muchos colegas se quedan callados, no dicen absolutamente nada. Combatamos el derecho, combatamos con la Constitución, si es posible, a nivel internacional, esta bacteria que es peor que el virus, que se llama corrupción. No olviden de suscribirse a nuestro canal Pitch and Greenland, todos los temas en YouTube. Además, les invitamos a las últimas charlas de esta semana con la que concluiremos prácticamente los que hacemos los temas en vivo. Saludos, queridos amigos.